Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, Miss. Hello, Good night. hello. Hello, hello. Okay, we're going to start. Permítame un momentito y vamos a iniciar. Ok, recuerden que la última clase tuvimos solamente un repaso, lo que habíamos estado viendo en las las primeras semanas de clase, que fue verb to be. Como les había mencionado, hoy ya no vamos a hablar de ello. Para nosotros hoy ya no existe am, is, are, ya no. Lo guardamos por un momento porque vamos a hablar acerca de un tema nuevo que vamos a estar con este tema llevándolo poco a poco, paso a paso, porque como les decía, ya es algo completamente diferente. Y muchas veces las clases de inglés solo se enfocan en verbo to be, nada más. Pero hoy vamos a ir un poco más allá. Y como les había dicho, también les iba a dejar un video, lastimosamente se los voy a dejar hasta hoy. Vamos a ver, ¿alguien tuvo la oportunidad de ver el video? ¿De qué se trataba el video? De las actividades diarias, Miss. Exacto, muy bien. Por ejemplo, ¿recuerdan alguna actividad, alguna que usted haga? Levantarse, despertarse, Ajá. Ducharse. Ok, exacto. Ir a, ¿Alguien las, ir a la escuela. ajá, ¿alguien las recuerda en inglés? Muy bien, excelente español. Vamos a inglés. Wake up. Ok, good. Evelyn, wake up. Wake I up. get undressed, Okay, get undressed. Good. I get got dressed, a school. Okay, good, Nora. have breakfast, Have breakfast. I brush my teeth, Okay, brush my teeth. Okay, muy I bien. comb my hair. Good, Emelina. I comb my hair. So, si usted se fija, en ninguna de ellas, ni una llevaba I am. No decía I am, ¿verdad? Ni I am comb, ninguna. nada. Ninguna, porque en ese caso todo lo que ustedes me acaban de decir son acciones, ¿verdad? Acciones que hacemos a diario, de hecho, como nos decía Moisés. Y recuerde, verbo to be solamente soy o estoy. Pero ¿cómo le indico todas las acciones que hago en un día solo diciendo yo soy y yo estoy? Pero ¿cómo le digo que cocino solo diciendo yo soy? ¿Cómo le digo que voy al trabajo, que estudio, que hago eso o lo otro? Por eso es que no podemos usar verbo to be. El verbo to be como que ya no cabe aquí. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Como usted puede ver en su pantalla, simple present tense. Entonces, ¿qué es eso de simple present tense? Hablamos de un presente, eso sí. So, we use the simple present tense to talk about habits, ¿ok? Hablamos de hábitos. Que estos hábitos también son parte de nuestra rutina. Si usted tiene el hábito de leer, pues lo incluye un día libre que usted tenga, así. Luego, la número 2 nos dice unchanging situations. ¿Qué es unchanging? Situaciones que no cambian, Exactly, muy bien. Para eso es que vamos a usar simple present tense para hablar de situaciones que usted no puede cambiar, ni usted ni yo podemos cambiar. Por ejemplo, si yo le digo I have, oh my goodness, I have. Let me show you here. So I have to. I can't write it. No lo puedo escribir. Vamos a ver. I two sisters. Ahora sí. Por ejemplo, si le digo I have two sisters, yo no puedo cambiar el hecho que tengo dos hermanos. No puedo quitarme, no puedo agregarme, no lo puedo cambiar. Así como el hecho de que no podemos cambiar que hoy sea miércoles, no lo podemos cambiar. No podemos darle horas al día, no podemos quitarle. Entonces, eso es unchanging situations. Que también hablamos de facts. ¿Qué es facts? ¿Alguien sabe qué es un fact? hechos. Exacto, muy bien, Moisés. Hablamos de hechos. Y los hechos, pues no los podemos cambiar también. Básicamente todo está relacionado. Finalmente, hablamos de daily routines. Para eso es que vamos a usar simple present. Para hablar de nuestra rutina diaria. Todos nosotros tenemos una rutina que seguimos a diario.
Y la seguiremos haciendo hasta, no sé, hasta que una de las situaciones que hacemos, de las actividades que nosotros hacemos cambie. Por ejemplo, si cambia de trabajo, si cambia de horario, nos volvemos a reformular una nueva rutina. ¿Ok? Ahora, para hablar entonces de esas rutinas, todas ellas son acciones. Y por ello nosotros debemos hablar de action verbs or some activities. Y vamos a iniciar. Vamos a tratar de guess. Guess significa adivinar. Basado en las imágenes que tenemos ahí. Vamos a ver entonces cuál es la acción. Vámonos con number one. What action is this? Watch TV. TV watch. Okay. Okay, we say to watch TV. Okay. Ahora, en este caso nosotros podemos decir watch TV. It's okay. Pero le agregamos el to, que sería to watch. Porque en ese caso estamos indicando la acción, pero en términos generales. Es decir, yo no estoy diciendo quién es que lo ve, si soy yo, o es usted, o es él, o es ella, no. Lo que equivale, por ejemplo, en español, se los voy a hacer con otro verbo, por ejemplo, es como que yo le diga cocinar, es como que yo le diga bailar. Si yo digo bailar, ¿estoy diciendo quién es que baila? ¿Soy yo que bailo? No. Hablamos de la acción en términos generales, al igual que correr, comer, trabajar. A eso equivale el to watch. ¿Okay? Cuando no digo quién es que lo hace, solo hablo del hecho de cocinar, bailar, correr, cantar, tocar, escribir. Eso es el to, por eso es que lo agregamos. Now, what about the next one? ¿Qué acción sería esta? Cocinar. In English? To make, cook, dinner. Okay. Okay, good. We can say in this case to make or to cook. Vamos a agregarle dinner. Así como en el caso de watch, le agregamos TV porque está bien que sepamos la acción, pero ya nosotros le sabemos agregar un poquito más. En este caso, watch, ¿qué cosa? Puede ser TV. Al igual que cook, pero cook, ¿qué? Podríamos decir dinner. Dinner es el tiempo de comida que se tiene ahorita por la noche, ¿ok? No vamos a traducir, sino recuerde, dinner es lo que es el tiempo de comida que le llamamos nosotros por la noche. Y puede usar usted make. Make es un verbo y cook es el otro. Tiene las dos opciones. Usted puede decir make dinner or cook dinner. No puede usar las dos, eso sí. Miss, entonces cualquiera de las dos es válida. Exactamente, cualquiera de las dos. Okay. Acá también en el ejemplo anterior donde dice to watch TV, puede ser cualquiera de las dos también. ¿Cuáles No. dos? Del primer ejemplo de la TV. Ajá. Pero ¿cuál es la otra opción? Una es watch, ¿cuál sería la otra? TV. No, TV es la TV. Ella se refiere a to make, el que make es el verbo hacer, ¿verdad? Sí. Exacto, acá sí tenemos dos opciones, make and cook, pero en watch solo es watch, la acción. Ok. Sí. Ok, gracias. Excelente, entonces sí, en watch, pues solamente watch. De hecho también se usa sí, pero sí TV no se dice. Y para otro tipo de contextos, pero en la 1 la única acción es watch, ¿ok? Ya en la 2, en la opción 2, pues hay dos verbos, que es make, como nos decían, porque es igual, usted a veces dice, yo cocino o a veces hago, entonces hago la cena, hago el desayuno, hago el pollo, entonces por eso es que también está make. Ahí. Now, vamos a ver, ¿cuál sería la número 3? What action is this? Hacer. Okay, in English? To do. To make. Okay, do what or make what? To do the homework. Exactly. In this case, we say to do the homework. Nuevamente, la acción solo es esta. ¿Okay? La acción es solamente do. Pero como les decía, vamos a ir aprendiendo como la frase completa, porque luego solo nos quedamos como I do. ¿Pero qué? ¿Qué puedo decir con I do? Ya nos defendemos diciendo I do the homework. Entonces, watch es la acción, make es la acción, cook es la acción y do es la acción. En el caso de make and do significan lo mismo que hablamos de hacer.
Pero eso ya está acomodado, ¿ok? Ya está establecido. Por ejemplo, con homework, usted no puede decir make. I make the homework. No. Al igual que con dinner, usted no puede decir I do dinner. Una de las diferencias es que, por ejemplo, do incluye hacer, pero más como la parte mental, ¿ok? Por ejemplo, la tarea es cierto, la escribimos, pero involucra una parte mental. Y en el caso de make, involucra hacer, pero más como físico, que usted involucra más las manos, el cuerpo, cosas así, al igual que, por ejemplo, con la comida. Entonces involucra más las manos. Sin embargo, eso no es un patrón por el cual nos vamos a guiar. Solamente es como una pauta. Vamos a ver, ¿cuál sería la siguiente? What action is this? Hablamos de English. ¿Alguien sabe cómo le llamamos? To sign. Williams. Ride Ok, Evelyn, ride a qué? a bike. A bike. Exactly, good. We To say ride a to bike. ride a bike, right? Nuevamente, this is the action. Ride es la acción y esa es la bike, ok? El medio de transporte. To ride a bike. Now, what is the next one? What action is this? Literal, lo que hace usted con las sábanas, la almohada, que todo se desacomoda mientras dormimos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando se To ordena make. Ajá, make what? To make the bed. Exactly. We say to make the bed. Nuevamente no podemos decir do the bed, sino make the bed. Now, what about this one? What action is this? Music, to listen music. Okay, we say in this case, good, listen or to listen to music. Aquí la acción nuevamente es listen, pero listen siempre va acompañado de to, es como el compañero. Listen to music, listen to me, listen to the teacher, listen to the student, listen to Moises, listen to Ada. We always say listen to. And what about the last one? Read a book. To read a book. Exactly. We say to read a book, right? We say to read a book. In this case, the action is read. Okay, read. Bueno, iniciamos con estas acciones. En las siguientes clases vamos a seguir introduciendo más. Si hablamos de verbos, nosotros de acciones, hay como más de 200 verbos. No vamos a estudiar 200 verbos porque hay incluso acciones que ni en español las hemos usado, menos lo haríamos en inglés. Vamos a vernos como nuestra herramienta, lo que yo voy a necesitar al momento de hablar. Entonces no le voy a enseñar un verbo que, por ejemplo, algo que tenga que ver con algo legal, que posiblemente no lo vayamos a utilizar, sino que recuerden, necesitamos el inglés para comunicarnos. Entonces, esas son las herramientas que les vamos a dar. Volvemos nuevamente con to watch TV, okay? To watch TV, to make dinner, or to cook, okay? Cook dinner. To do the homework, okay? To do the homework, to ride a bike, to ride a bike, to make the bed, to listen to music, and to read a book. Okay, to read a book. Now, en este caso tenemos el mismo verbo que teníamos anteriormente, que era to read. Como les decía, cuando le agregamos el to, hablamos en términos generales. Como les había mencionado, es como que yo le diga cocinar. Entonces, hablamos así en términos generales. Ahora, si voy a hablar de mi persona, ahí sí, ya no digo, por ejemplo, vamos a hacerlo en español, no digo yo cocinar, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos? Hablando en términos de rutina, ¿cómo sería yo? ¿Cómo conjugamos cocinar en español? Español. I cook. En español. Yo cocino. Exacto. Entonces, como les digo, no decimos yo cocinar. Lo mismo que uno dice I to read. Entonces, yo cocino. ¿Qué pasa si hablo de tú? ¿Sería tú cocino?
Tú cocinas. Exacto, tú cocinas. sí. ¿Qué pasa si hablamos de él? Él Decimos el cocina. cocinas. Él cocina. El cocina. Exacto, decimos él cocina. Si hablamos de nosotros, nosotros cocinamos. Básicamente eso que les estoy mostrando en español es lo que tenemos aquí, pero en inglés. Entonces, to read es el verbo en términos generales. Ahora, si hablo de I, como les decía, no dice I, no dice yo cocinar. Entonces, lo mismo, no vamos a decir I y luego to read, sino que al momento de conjugarlo, usted solamente usa read. En esta parte, le damos un punto a inglés porque es mucho más fácil. Como le decía, se dice yo cocino en español, pero si dice él, no puede decir el cocino, no podemos decir nosotros cocino. Español tiene una conjugación para cada persona, con el verbo que sea. Siempre va a cambiar, bueno, lo que cambia es la terminación. En inglés va a ser casi siempre el mismo. Entonces, si usted se fija, I read, ya no necesita el to, lo elimina, porque ya estoy designando quién realiza la acción, que es I. Entonces, I read. Entonces, teníamos I read a book. Ya lo formamos. Luego, en el caso de you, read a book. Ahora, la única diferencia que usted puede notar es en el caso de he, she, and it, que no es read. Si usted se fija, lleva una S al final. En este caso es he reads, she reads, and it reads. Que es meramente conjugación, así como que, porque es como que yo le pregunte, ¿por qué dice él cocina? ¿Y por qué no dice él cocinamos? Porque así es básicamente la regla de la conjugación. Pero vamos a hablar de he, she, and it en la siguiente clase. De hecho, tenemos una clase preparada solamente para esos tres, para que entendamos un poquito más. Entonces, por hoy lo vamos a dejar de lado. Y en el caso de we, nuevamente usamos read, you, read, and they read. Entonces, como les decía, punto para inglés porque es más fácil. Usted no tiene que estar aprendiendo conjugaciones de verbos como lo hace español, también lo hace italiano. Es súper difícil aprender esos idiomas por esa parte. Ahora, un ejemplo más, como es en el caso de make, lo mismo. Entonces, I make, you make, we make, you make, and they make. Recuerde, he, she, and it son los que tienen esa pequeña excepción que vamos a decir he makes, she makes, and it makes. Pero hoy los vamos a dejar un poco de lado. Si usted dice no entiendo por qué, no se preocupe. Pero no se pierda la siguiente clase. Ahora, hablamos de grammar structure. Y aquí básicamente es cuando ya venimos a hablar de las rutinas, ¿ok? Como ustedes me decían, y de hecho el video ya incluía el I, que será muy bueno. So, I comb my hair, I have breakfast, y así sucesivamente. Ok, lo primero es que hablamos del subject. Recuerde que usted no debe omitir de quién habla. Eso es la otra parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted dice make lunch, ¿ok? Podemos observar que make se usa para I, se usa para you, se usa para we y para they. Entonces, si usted dice make lunch, ¿quién? I, you, we or they. ¿De quién habla? Al igual que si usted dice makes, porque para makes tenemos he and she. Entonces, ¿de quién habla usted? ¿Habla de he o habla de she? Diferente español, que si usted dice leo libros, ya se sobreentiende que es yo, por la conjugación especial. Pero como inglés no tiene conjugación especial, todos son iguales o casi iguales, por eso es que no se puede omitir. En español, si usted puede decir barro, voy al trabajo, porque se sobreentiende que hablo de yo. No es necesario que diga yo barro, yo voy al trabajo, yo cocino, por, como les digo, la conjugación diferente. Entonces, no puede omitir usted they.
Lo siguiente que va a expresar usted es la acción. ¿Qué es lo que me va a contar de su rutina? Make, read, watch, listen to. En este caso hablamos de make. Y lo siguiente es siempre el complement. Recuerden los detalles extras, siempre los colocamos al final. Ahora, no es correcto, les voy a poner una X ahí, que digamos they y luego querramos usar are y luego make lunch. ¿Por qué? Porque usted tiene dos verbos, uno que es be y el otro que es make. Entonces no puede decir they are make lunch o se hablase de I, decir, porque tenemos a incluirlo siempre I am, make lunch, no. No necesitamos en este caso, no necesitamos are y no necesita am. Entonces no es que automáticamente a todo debe ser I am y make. I am watch. No necesitamos verb to be aquí. Vamos a ver. Tenemos otro ejemplo que nos dice we watch TV o television. ¿Okay? Television es la palabra completa y se abrevia como TV. Es lo mismo. Lo mismo. No puedo decir watch TV o watch television porque ¿quién? I watch, you watch, they watch. Por eso debemos expresar we. Then we have the verb, in this case watch, and a complement that is television. Solamente les recuerdo que si yo le digo we watch television, no significa que necesariamente lo estoy haciendo en este momento. Recuerde que es parte de mi día a día. En mi día yo hago esta actividad. No necesariamente es que la tengo que estar haciendo ahorita sí o sí. Ok, vamos a ver la siguiente actividad. Vamos a completar con las acciones nuevamente de acuerdo a la imagen. Ya nos da el pronoun. Por ejemplo, you, ¿cómo lo completaríamos de acuerdo a la acción? Drive. Drive. Ok, we say you drive what? A car. Exactly. Car. We can say you drive a car. Incluimos A una car. action más. En este caso es drive. Okay, you drive a car. Now, what about this one? We have they. Listen. Listen to music. Okay, music, exactly. So they listen to music. Now, it says I. Make. Okay, we say I make. My bed. Exactly. That bed. We can say the bed, o como nos decía Noelia, my bed. It's okay. Y recuerden que habíamos visto el article the. Aquí decimos the porque si es una en específica. Si yo le digo que yo hacemos en ese caso make the bed, pues es una específica. No le voy a ir a arreglar la otra. Esa es otra cosa. ¿Cómo diríamos esta acción en español? I make the bed. ¿Cómo la dice usted? No una traducción, sino cómo la decimos. Yo hago pan. Hablamos de the bed. Siendo la sábana. Ok, ¿cómo decimos generalmente? Porque, como les digo, no es una traducción literal. Yo creo que no decimos hago la cama. Porque nosotros en La nuestra arreglo. mente vas... Exacto. Arreglar. Arreglo las Exacto. camas. Muy Ujú, bien. Yo arreglo la cama. Exacto. Muy bien. Entonces, diferencias de los idiomas. Si usted quiere traducir arreglar, use make. Y make, como les digo, nosotros no decimos yo hago la cama, porque malinterpretamos como que no, yo no la hago, no la construyo. Esa es como la definición del hecho de hacer, como crear algo. Entonces, hablamos de arreglar. O como nos decía, extender las sábanas, algo así. Y como les decía, si usamos the bed porque es una en específica. Si arreglo una cama va a ser la mía. Pero también podemos usar my, como nos decía Noelia. Vamos con la última que es we. We do. Ajá, we say we do. In this case, the homework, right? We do the
homework. Now, let's talk about frequency adverbs. Si usted dice, ¿qué es eso? Frequency adverbs. Vamos a ver, ¿alguien sabe? Para iniciar, ¿qué son frequency adverbs? Adverbios de frecuencia. Ok, ¿qué son adverbios de frecuencia? ¿Alguien sabe qué son? ¿Cuáles son? ¿Para qué son? ¿Con qué se comen? ¿No? Son como conectores. No. Ajá, muy bien, Ricardo. Hablamos de conectores, exacto. Se le llama frequency adverbs o adverbs of frequency, es lo mismo. Si usted dice frequency adverbs o adverbs of frequency, es lo mismo. Como decía Ricardo, son conectores. Y como su palabra lo dice, bueno, la palabra lo dice frecuencia. Los frequency adverbs son estas palabras que usted ve aquí. Always es un frequency adverb. Son conectores que nos ayudan a indicar, como su nombre lo dice, la frecuencia cada cuánto nosotros realizamos las acciones que acabamos de mencionar, las acciones de nuestra rutina. Porque hay actividades que no es necesario que las hagamos a diario o no las hacemos a diario. Las hacemos ahí de vez en cuando. Hay otras que sí que es necesario hacerlas todos los días. Entonces, los frequency adverbs nos indican, pues eso, cada cuánto, con qué frecuencia realizamos dichas acciones, como para dar más detalles, para que la persona se haga una idea como más clara. Si yo le digo, I make the bed, ok, pero diferente si yo le digo, I sometimes make the bed. Entonces, ok, de vez en, no, sería en este caso sí, como de vez en cuando, no, algunas veces. Entonces ya sé yo que no lo hace todos los días. Si me dice sometimes, entonces no arregla la cama todos los días. Aquí, si se fija, tenemos como unos porcentajes. Vamos a un poquito más grande. Ahí está. Vamos desde un 100%, que es always, significa que usted lo hace sí o sí, llueva, relampaguee, mire usted ahí, al pie de la bandera, haciendo esa actividad. Y vamos bajando como la intensidad hasta llegar a 0%, que sería never. Es decir, nunca, jamás en la vida, no. No lo realizamos. Bueno, vamos a iniciar primero con la pronunciación. Algunas palabras que usted quizá las ve raras, las vamos a practicar. Así que necesito que me encienda su micrófono, ¿okay? Para escucharlos yo, ver cómo lo vamos haciendo. Quizá algunas palabras las habíamos visto antes, quizá otras no. Okay. Vamos a iniciar con always. 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 Usually. 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 Frequently. 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 Often. 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 Sometimes. 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 Occasionally. Occasionally. Exactly. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Más como una E, no seldom, sino seldom. Como una E. Seldom. Seldom. Rarely. Rarely. Okay, rarely. Never. Never. Okay, let's start again. Always. Usually. Usually. Frequently. Frequently. Often. Often. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom.
rarely, Rarely. never. Never. Vamos a ver, ¿cómo pronunciamos este? Often. Often, Often. usually, Rarely. Never. Never. Always. Always. Frequently. frequently, Sometimes. Sometimes. Seldom. okay, excellent. Rarely. Rarely. Okay, rarely, okay. Always. 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 Usually. Usually. Frequently. Frequently, Frequently. Often. Often. friend, Sometimes. Occasionally. okay. Seldom. Always. Rarely. Never. Okay, excellent. Good job. Vamos muy bien. No olvide esta pronunciación. Practíquela tantas veces como sea posible y necesario, porque luego se nos olvida cómo era y nos quedamos pronunciando así tal cual lo vemos. Recuerde, usually, el caso de often, o se puede decir often, también es correcto, pero generalmente se usa often. Recuerde, occasionally y seldom. No es seldom, sino seldom. Y no es rarely, sino rare. Pero lo voy a dividir en dos. Rare and rarely. Que parece que dijéramos rarely, pero es rarely. Rarely. Y en el caso de never. Okay, never. Now, we have the position ahora. ¿Dónde pongo yo esa palabra? Donde decíamos I do the homework, I listen to music, I watch TV, porque hay un orden. Recuerde para expresar las ideas, un orden que todos los hablantes del idioma conocemos. Y vamos a iniciar con la primera que nos dice before. ¿Qué es before? Antes. Exacto, antes, que tiende a confundir con after. Before and after. Lo que significa before all main verbs. Y tenemos aquí main verbs que hablamos como de la acción principal, porque, por ejemplo, yo puedo tener dos acciones en una sola idea. Por ejemplo, I go to work. Entonces, go es una acción y work es otra acción. Tenemos dos acciones aquí. Entonces, esa es la principal. La primera que mencionamos es siempre la principal y es el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver si tengo a Silvia y nos ayuda solamente a leer el ejemplo que tenemos aquí. I always make the bed. Excellent, good. So I always make, we say the bed. Okay. Good, excellent, Silvia. So I always make the bed. Y básicamente usted lo va a posicionar ahí. Como se nos haga más fácil como recordarlo, puede ser antes de la acción o después. A mí se me hace más fácil como recordarlo después del I, después del you. So I always, I sometimes, I frequently, I often. Okay, mejor así. So I sometimes, I always. Y luego tenemos el resto, sería la acción y recuerde el complement. So I always make the bed. I never make the bed. I rarely make the bed. Now, traemos nuevamente el verbo to be porque también podemos usar nosotros los frequency con verb to be. Okay, in this case, we have another example. Entonces traemos nuevamente el verbo to be solo para que también podamos incluir en ese caso frequency con el verbo to be, que es para expresar, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos Johalma y nos ayuda a leer el ejemplo número 2.
Vamos a ver, Johalma. No, let me see if I have Emelina. We are never sad. Okay, sad. Okay, we'll say sad. Good. So, aquí, entonces hablamos de after, que sería lo opuesto de before. No decimos we never. Básicamente el I am, you are, usted nunca lo separa, por eso es que están juntos y es después que ponemos el frequency adverb. So I am never, she is never, you are never, we are never, or we are always, or I am always, or I am sometimes. Entonces lo vamos a colocar después. Recuerde que no puede separar I am, you are. Y tenemos nuevamente subject, verb, frequency adverb, and at the end we have the complement. Then we have at the beginning of the sentence. Recuerde, beginning nos referimos al inicio, comienzo. Y ¿qué es lo que queremos decir aquí? Por ejemplo, usually, often, frequently, sometimes, and occasionally. Usted los puede colocar al inicio o en la posición que habíamos visto desde el inicio. Por ejemplo, usted puede decir often, I make lunch. Entonces primero pongo el often. O sometimes I make lunch. Or frequently I make lunch. Está bien que se lo ponga al inicio. O como decía la primera regla, I often make lunch. Pero solamente las que tenemos aquí. Solamente usually, solamente often, solamente frequently, sometimes, and occasionally. En el caso, básicamente los que usted nunca puede cambiar es always and never. Siempre deben ir ahí. Y tenemos between an auxiliary verb and the main verb. Nosotros no hemos trabajado con verbos auxiliares, pero cuando nos toque, recuerde que ahí es donde los colocamos, en medio de ambos. Now, we have the question, how often do you? ¿Qué es lo que nos preguntan con how often do you? For example, how often do you cook? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué frecuencia lo ¿Cómo hace? se haría? Ok, exacto. Hablamos básicamente, como nos dice Sandra, aquí es cuando yo le pregunto como cada cuánto o con qué frecuencia usted realiza dichas acciones. For example, let me see. So how often do you, let me see, study English? So how often do you study English? Ahora, entonces, ¿cómo lo respondo? Vamos a seguir básicamente la estructura que nosotros conocemos hasta ahora. Tenemos, recuerde que era subject. Ahora, como me pregunta en el caso de how often es el que me está diciendo cada cuánto. Entonces, ¿cómo yo expreso cada cuánto? Pues con un frequency adverb. ¿Okay? Y recuerde que esa era la posición. Luego teníamos normal, teníamos verb y luego complement. Ahora, ¿cómo sé yo quién es el subject? ¿De quién me está preguntando ahí? How often do you study English? ¿A quién va a dirigir esa pregunta? Ok, good. Exacto. Cuando dice los, a mí, a mi persona, y nos decía Ricardo, en este caso, I. Entonces, ese es el subject. Si yo le pregunto por el vecino, entonces, ok, el subject va a ser el vecino. Si yo le pregunto por su mamá, ok, entonces el subject va a ser su mamá. ¿Dónde lo voy a sacar? Recuerde en la pregunta. De hecho, está la respuesta. Porque aquí me dice you, respondo con I. Ahora, how often? Vamos a ver un frequency adverb, puede ser cualquiera. Usually. Ok, usually. Ok, so I usually. Ahora, ¿cuál es el verb? ¿De dónde saco el verbo? Sorry. Ok, good, Ricardo. Study, right? Exacto. La acción que yo le pregunté, si yo le pregunto de, no sé, viajar, correr, lo que sea, de eso es lo que usted me va a decir. Y de hecho, hasta aquí
yo ya respondí how often. Es decir, que en la respuesta yo no necesito decir I how often. How often se responde con una de las conectores, palabras claves, que era usually, always. Y lo único que me hace falta es decir English. Y básicamente lo que teníamos anteriormente. I usually study English. Vamos a ver otra. So, how often do you watch TV? ¿Cómo la responderíamos? Vamos nuevamente. ¿Quién es el subject? I. Yo. I. Ok, I, right? Ahora, how often? Por la posición que habíamos visto de los frequency, ahí es donde va el frequency adverb. So, I, ya usamos usually, vamos con otro. Always. Ok, I always. Ahora, what is next? ¿Qué es lo que sigue? Watch. TV. Okay, watch TV. Watch. Exactly. Watch TV, right? Básicamente así. So, how often do you watch TV? I always watch TV. Now, how often do you study English? I usually study English. Vamos a ponerle un punto. Let me see one more question. So, how often? Yes. Entonces ahí no se puede volver a ubicar lo que es el often. How often o solamente often? Para responder ya no se puede volver a, como le están preguntando ahí el often, ya no puede volver a utilizar la respuesta often. Como su frequency adverb, sí, usted puede decir I often watch TV or I often study English. Ah, ok. Ajá, ahí sí. Lo que no se puede es volver a decir como I how often. Entendido. Ajá, ok, excelente. Vamos, so how often do you read a book? So how often, ajá, vamos. I frequently Okay, frequently. Frequently. read a Okay, read a book. Exactly. A book. Read a book. Muy bien. Entonces, recuerde, básicamente todo sale de la pregunta. Acá está, you read a book. Usted solo responde, pone el how often. Que, como decía, pues depende de cada quien. So, in this case, we have the practice time. Vamos a practicar con las acciones que tenemos aquí. Entonces, como les decía, el frequency adverb pues ya depende de cada uno. Vamos a iniciar con Moisés. For example, how often do you use a computer? I always Okay, I always. Use a computer. Exactly, I always use a computer. Okay, se los voy a dejar aquí para que nos guiemos. Excellent. Now, let me see, Nora. How often do you study? I usually Study. I study. Okay, excellent, Nora. I usually study. Now, let me see, Astrid. How often do you clean? Astrid? No? Okay, let me see, Edgardo. How often do you play the piano? Always. I always use the piano. Okay, play the piano. Okay, play Yes. the piano. Excellent, good. Now, let me see, Luz. How often do you cook? I always cook. Okay, excellent. Good. Now, let me see, Lizzie. How often do you study? I study. Okay, excellent, Lizzie. Now, let me see, Sylvia. How often do you clean? Sylvia, how often do you clean? No? Okay, let me see, Ricardo. How often do you use a computer?
I always use a computer. Okay, now let me see. Sandra, how often do you study? We have Sandra. No. Let me see. Hansel, how often do you cook? I never cook. Okay, excellent. Honestidad, ¿verdad? Ante todo. Now, let me see. Delmi, how often do you study? Delmi. No. Ok, good. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, lo que hemos visto? Ya sea de frequency, ya sea de verbs, actions. Miss, yo tengo una consulta. ¿Cuándo puedo usar después del verbo el usual, la frecuencia? Por ejemplo, el ejemplo que usted puso ahí, we are never sad. Say. Ajá. En este caso, básicamente lo va a usar después solamente cuando usted lleve verbo to be. Entonces recuerde, usamos verbo to be para hablar de información personal, para hablar de emociones, para hablar de profesiones. Y solamente si usted va a decir I am, si va a decir she is, recuerde, yo soy o yo estoy, o ella es o ella está. Si no tiene verbo to be y tiene otra acción como make, cook, entonces debe usarlo antes. Después podríamos decir que solamente con el verbo to be. Solo cuando usted dice I am, we are, she is. Ya, gracias. ¿Ok? Excelente. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Ok. Bueno, tenemos la última parte que es una daily routine. Entonces, así es básicamente como nosotros expresamos un día a día. Vamos a ver si tenemos voluntarios que nos ayudan a leer. Lo vamos a hacer por oraciones. Vamos a ver si tenemos un primer voluntario y nos ayuda a leer solamente la primera oración. I always wake up at 8 o'clock. Ok, good. So, I always... Tenemos wake up. La unión de esas dos es una sola acción para nosotros. ¿Qué es wake up? Básicamente lo primero que usted hace. No es levantarse, es antes de eso. Despertarse. Exacto. Cuando usted abre los ojos es wake up. Porque es diferente levantarse. A veces nos despertamos a una hora, agarramos el teléfono y pasan horas y nos levantamos luego. Entonces, I always wake up at 8 o'clock. Vamos a ver, Angélica. Then I make the bed and brush my teeth. Ok, excellent. Tenemos then. Then es como una palabra conectora, como para decir después. Okay, primero dice ese, después. I make the bed and brush my teeth. Recuerde, brush my teeth. Usted va al baño, le echa pasta al cepillo de dientes e inicia. Vamos a ver un voluntario más. I take a shower and get dressed at 8:20. Ajá, excellent. It's correct. So we have I take a shower. Okay, entonces se va al baño, empieza y luego we say get dressed. Okay, básicamente aquí es como si usted estuviese pronunciando una T en lugar de eso, dressed. And get dressed, que una vez que nos bañamos, pues nos ponemos la ropa. At 20 past 8 or at 8:20. Let me see Luz. Often I have eat breakfast at 8:30. Good, excellent, Luz. Ok, tenemos often, recording frequency adverb. Ahora, habíamos hablado del hecho de cocinar los alimentos, prepararlos, hacerlos, pero no habíamos visto entonces cómo expreso el hecho de ingerirlos, comerlos. Usted puede decir eat, ¿ok?
¿ok? Habíamos visto dinner, entonces usted puede decir eat dinner. Ahora, hablamos de breakfast, si se fija son las 8:30 de la mañana, entonces es el tiempo de comida que tomamos por la mañana. Si no, usted puede decir I have breakfast, I have dinner, and I have lunch. Have, recuerde que la definición de have es como tener. Si usted dice I have breakfast, no significa que lo tiene. Seguimos hablando del hecho de comer, pero generalmente se usa I have breakfast en lugar de I eat breakfast. Luego nos dice I go to work at 9 o'clock. Okay. I go to work at 9 o'clock. Vamos a ver, tenemos un voluntario más. Vamos hasta acá. Tenemos voluntarios. Sometimes have lunch at noon. Okay, excellent. We have I sometimes have lunch at noon. Entonces aquí hablamos del tiempo de comida que tomamos al mediodía y que eso es noon. Noon significa mediodía. In the afternoon, I go home at 4 o'clock. After that, okay, then es parecido como after that. I watch TV. Usually, I have dinner. Si se fija, tuvimos los 3 tiempos de comida. Have breakfast, have lunch, and have dinner with my family. Finally, okay, finally, y finally la usamos como para cerrar. Es como finalmente, I go to bed at 10 o'clock. Finally, I go to bed at 10 o'clock. Y básicamente tenemos una rutina resumida. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir o a la cama. Vamos a ver, ¿hay alguna palabra que no quedó claro lo que significaba? Recuerden, algunas son acciones. Ahora, en cuanto a la hora, si usted se fija, estamos usando at. Ya no decimos it's como lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque en el caso de it's significa, recuerden, la hora en tiempo real. Pero si yo digo I always wake up at 8 o'clock, ahorita no son las 8 de la mañana. Y si yo le digo I go to bed at 10 o'clock, ahorita no son las 10. Entonces no estoy hablando de la hora en tiempo real, ahorita que son las 8:57, no. Estoy haciendo referencia a una hora del día. Por eso usamos at. Siempre vamos a usar at. Mientras no sea la hora en tiempo real, mientras no me pregunten what time is it, voy a usar at. ¿A qué hora realizamos una acción del día? ¿A qué hora tiene la cita? Entonces, at 8 o'clock. ¿A qué hora va al banco? At 10 o'clock. Y eso siempre vamos a usar at. Por eso ninguna de ellas usa it's. ¿Okay? Esa es la razón. Tenemos at 4 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock. ¿Ok? ¿No hay dudas? ¿No preguntas? ¿No? Ok. Excelente. Significa que estamos listos para la tarea. Y aquí la tenemos. Una de ellas dice homework. Create your daily routine. Entonces ahora la asignación va a ser que cada uno de ustedes escriba su propia rutina diaria. ¿Okay? Lo primero, esta tarea usted no me la debe enviar, no la debe subir, no la debe como escribir en un documento, no. Escríbala en su cuaderno y la va a traer lista para la siguiente clase, es decir, este próximo viernes. Usted se puede guiar, que de hecho aquí hay una imagen, algunas actividades. Usted dice, ok, no se mencionó, por ejemplo, me cepillo el pelo, aquí está, come here. No dijo en el caso de go to work, bueno, si la dijimos, está en el caso de watch TV, have lunch, que de hecho ahí está como en orden. Y se puede guiar del párrafo que hicimos, porque eso es lo que usted va a hacer. No escribir una lista de acciones, porque no les voy a aceptar que usted diga sleep. En el caso de brush my teeth. Study. Clean. Porque no es eso no es una rutina, y no está hablando de alguien en específico. Entonces, hablamos de un párrafo como lo tenemos aquí. Entonces,
Entonces, oraciones completas. Vimos frequency adverbs y de hecho eso es lo único que se necesita. I always wake up at 8 o'clock y luego lo que vamos a realizar. Un párrafo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí solamente tenemos 6 líneas. No debe ser una biografía completa suya, sino un párrafo resumido. Pero eso sí, no es lista de acciones lo que les estoy solicitando. La va a traer lista para la siguiente clase porque al iniciar la siguiente clase vamos a decir, por ejemplo, Edgardo, léanos su rutina. Entonces debe tener la lista. Ojana, lea su rutina. Silvia, léanos su rutina. Así que debemos tener la lista. Además de ello, les voy a mostrar, vamos a tener otra asignación. Que será esta, y vamos a encontrar más acciones, quizá alguna que usted realiza, no la vio en lo que hicimos o cubrimos hasta el momento. Aquí hay más, nos dice match the pictograms with the routines with arrows. Entonces solamente esperamos a que nos aparezca el lapicito, debe colocarlo usted como en la frase y nos dice I wash my hands, I walk with my dog, I make the bed, I clean the table, I comb my hair, I play with my friends. Por ejemplo, ¿con cuál uniríamos esta imagen? I make my bed. Entonces, espera el lapicito y la une. Vamos a ver esta. I walk with my dog. Exacto, so I walk with my dog y ahí está, va usted uniendo y tenemos la segunda parte. Entonces, en la segunda hoja con las imágenes y actividades de la segunda hoja tenemos watch television, play video games, si usted juega videojuegos, ahí está, go to school, do my homework, lay the table. Básicamente ahí lo tenemos, solamente debe unirlo y tenemos más actividades que nos van a ayudar a escribir nuestra propia rutina. Todo esto recuerde que debe ser para la siguiente clase. ¿Okay? Esa va a ser nuestra única hoja de trabajo más la rutina que debemos escribir. Recuerde siempre darle en terminado, enviar mis respuestas, llena los datos y la envía. Ahora, ¿estamos claros? Hasta aquí las dos asignaciones. Yes. Yes. Todo claro. Ok, excelente. Good. Miss. Antes de irnos, ¿sí? Solo quiero notificarle que Edgardo, Hansel y Giselle, el día viernes no vamos a poder estar presentes en la clase. Ajá. Nos comprometemos a ver la grabación y hacer las tareas. Ok, excelente. Gracias, Edgardo. Recibimos excusa. Y también para las personas, ahorita que lo menciona Edgardo, que me envían un correo y me dicen no puedo estar. Sí los leo, a veces se me hace un poco difícil responderles, pero siempre hay excusas, porque así yo sé que seguimos contando con su presencia. No sé si se dice no voy a ir, pero no voy a decir nada. Entonces, así llevamos nosotros como el conteo. Les voy a mostrar entonces lo segundo. No sé si les cayó la notificación por correo, si lo tienen activado, que tenemos esta tarea. Si usted entra a la aplicación, usted antes no tenía esta opción que se llama tareas. Ahora como que se ha desbloqueado. Si usted busca en las opciones, tampoco tenemos evaluaciones. Se va a desbloquear hasta que realicemos pues una evaluación, en este caso un examen. Si usted se va a tareas, hay una asignada que se llama presentation. Y si usted le da clic ahí, se van a desplegar las opciones. Déjenme ver o ingresar. Se le van a desplegar pues las instrucciones de lo que debemos hacer. Ya se los voy a mostrar. Aquí está. Y nos dice, bueno, está la fecha de entrega. Así que básicamente vence el domingo a la medianoche. ¿Okay? Esa es la fecha de entrega. Pero como que nos da un minutito más y por eso dice lunes en la madrugada a las 12:01, ¿okay? Pero vence el día domingo y está disponible pues desde hoy. De hecho, aquí está hasta el domingo 18. Nos dice instructions. In this section you will introduce yourself y le dejo el equivalente español. En este apartado se presentará diciendo su nombre, edad,
lugar de origen y cualquier otra información que desee incluir. Les dejo un ejemplo si usted se quiere guiar de aquí y escribir así como está aquí, o si usted lo quiere hacer diferente, está bien. No hay ningún problema. Y nos dice, por ejemplo, hello there, usted ponga hi, good morning, good evening, como se desee, un saludo. Y luego, my name is Kayla, ok, cubrí mi nombre. Luego, edad, I am 25 years old. Y luego mi lugar de origen, and I am from Tegucigalpa. Si usted quiere poner su color favorito, alguna otra frase, lo que usted desee, claro, todo eso va a ser en inglés. Esa presentation no es en español, es en inglés. Y lo asignamos hasta ahora porque ya hemos practicado bastante eso, que básicamente es verbo to be, y al final les dejé un nice to meet you. Si usted lo hace de la aplicación, en la parte de abajo le va a salir ese apartado, creo que siempre sale en azul, que dice empezar tarea. ¿Okay? Usted le da empezar tarea y hay dos opciones. Usted puede cargar un archivo, eso es básicamente 2-3 líneas, pero si usted quisiera hacerlo como en un Word y subir el documento, lo puede hacer. Solamente le da cargar archivo, seleccionar archivo. Si lo hace desde una computadora, si es desde su teléfono, de igual manera le da la opción de buscar. Si no, hay una segunda opción que se llama entrada de texto, que es lo que yo le recomendaría, y lo escriba usted ahí directamente de manera manual. Como les digo, pues solamente van a hacer 2-3 líneas y ya. Entonces ponga hi, I am, vamos a ponerle I am Kayla, y I am 25 years old. Years old. And I am from Tegucigalpa. Como les decía, puede agregar cualquier detalle que usted desee. My favorite color is blue. I love English. Lo que usted desee poner, básicamente con eso basta. Y luego usted le da en entregar tarea. Y listo, le da entregar. Y ahí ya me dice, mire, entregado. 14 de diciembre, de hecho, de la hora en la que usted le entregó, dice detalles de la entrega y ahí está su comentario. Ya luego le va a aparecer la nota. Usted tiene desde hoy hasta el día domingo para hacer esta entrega, esta de presentation. Desde hoy hasta el día domingo a la medianoche, básicamente. Las asignaciones de las rutinas y la hoja de trabajo, esa sí es para este viernes. Entonces, con esta tenemos desde hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo para que usted haga su entrega. ¿Estamos claros? Claro. Sí, excelente. Yes. Claro. Excelente. Entonces, si lo haces de la aplicación, quizá le aparezca como diferente orden, pero son las mismas opciones. Lo que pasa es que desde la computadora se ve diferente. Eso es todo lo que usted necesita hacer. Como les digo, no es una biografía tampoco desde que nació, no. Si usted desea hacerlo, está bien, pero con esto está más que perfecto. Ahora sí, si no hay más dudas, vamos a finalizar la clase aquí. Si usted no tuvo la oportunidad de ver el video que les dejé, todavía va a estar disponible para que usted regrese a él. So, see you next class. No olvide traer sus tareas, ¿ok? Bye bye, class.